Muy buenas y bienvenidos a todos a En otras palabras, el programa donde te explicamos los temas más destacados de la actualidad, pero de forma sencilla. Porque entender la actualidad internacional no debería ser complicado, te lo explicamos en otras palabras. Si te interesa conocer más en profundidad el complejo mundo que nos rodea, no olvides sintonizar Onda del Plata, donde te esperamos todos los viernes a las 12 en 100.9 FM Madrid, 91.1 Zaragoza, 89.9 Pamplona y 90.2 Logroño y también 98.5 Tudela y Rivera. Yo soy Marian Fernández y en el micrófono me acompañan Micaela Castaño y Hugo Braga, en los mandos Andrés Guerrero y Marcelo de los Santos y detrás de las pantallas mis chicas de comunicación María Pereiras y Sofía Pizarro. Hoy, en otras palabras, hablaremos del océano. Y bueno chicos, Mica, Hugo, ¿cómo están? Emocionados por este tercer capítulo que creo que va a ser bastante denso, hay mucho de qué hablar, pero ¿cómo se encuentran? Va a estar interesante. Sí, la verdad que sí, súper emocionada. Qué bueno, porque hoy, como ya dije, vamos a hacer un programa dedicado al mar, pero justo como es muy denso, hay mucho de qué hablar, lo vamos a hacer un poco distinto. Y es que el tema es bastante amplio, bastante denso, pero también bastante interesante. Y justo por eso hay mucho contenido que está circulado por redes o seguro le ha salido algún TikTok de ay, no, es que acaban de ver que hay una criatura enorme haciendo emisiones. Bueno, todo eso lo vamos a hablar aquí. Y bueno, algunos son reales, también es verdad que hay mucho contenido muy bueno en redes sociales acerca de este tema, pero otros también están un poco sacados de contexto o directamente son falsos. Y es por esto que hoy vamos a hacer una sección extendida de verdad o viral para que el siguiente video de TikTok que vean sobre el mar puedan discernir si esta información es veraz o simplemente es un poco pues sensacionalista. No sé si a ustedes, Mica, Hugo, les han salido porque, bueno, no sé si es porque realmente nos escuchan los móviles hablar, pero yo que a mí me gusta mucho este tema, a mí me salen muy seguidos esos TikToks de encontraron una criatura que está haciendo unas emisiones terribles en el mar. De la NASA en 1980 dejó de investigar el mar por lo que encontró y entonces se dedicó al sí, espacio. Ya. No, y también ahora con la inteligencia artificial es muy difícil como a veces discernir que sí. No sé si vieron, hay uno del Amazonas, de una serpiente enorme. Sí, yo pensaba que era verdad, pero era IA. Era IA. Pero sí, como que lo ves y decís, ¿será o no será? Y no. Sí, y justo, bueno, toda esa parte de animales, de criaturas que encuentran en el mar, pero a mí también me sale mucho así como, es que en el fondo del océano están estos minerales que hay que explotar, no sé qué, y eso sí me suena un poco más veraz, pero bueno, eso ya lo vamos a discutir más adelante. Y bueno, antes de, no sé si tengan algo más, ¿no? Que contar, que comentar, que siento que los interrumpí un poco. Bueno, antes de pasar a desmentir lo que quería saber en la sección Verdad o Viral, como dijimos, vamos a dar un poco de contexto para que puedan, junto con nosotros, analizar las noticias que les vamos a presentar más adelante. Vamos a iniciar contigo, Hugo. Antes de entrar a las profundidades del océano, vamos a ver un tema más terrenal, sobre las leyes. El océano ocupa alrededor del 70% de la superficie terrestre, unos 360 millones de kilómetros cuadrados, que hice mis cálculos, igual no son los mejores, pero equivalen más o menos a unas 21 Rusias. Entonces, bueno, tanto el espacio tanto el espacio como el océano son cosas bastante interesantes. Pero vamos a ir ahora un poco más terrenal sobre las leyes. Así que, Hugo, ¿cómo funciona la distribución del mar? ¿Todo el océano es propiedad de todo el mundo, es libre o existe alguna ley que lo regula? Históricamente, quien mandaba en el mar era lo que cada estado pudiera proteger. Se solía hablar de 3 millas porque era lo que llegaba un cañón desde la costa a poder proteger. 3 millas náuticas. Cada milla náutica son más o menos casi 2 kilómetros, 1,8 kilómetros. ¿Qué pasa? Que como la tecnología va avanzando, cada vez ese espacio que se puede defender desde tierra, los estados, pues va avanzando. Además, tras la Segunda Guerra Mundial en septiembre del 45, Harry Truman, el que era presidente de Estados Unidos, anunció de manera unilateral, cito textualmente, que el gobierno de Estados Unidos de América considera los recursos naturales del subsuelo y del fondo del mar de la plataforma continental por debajo de la alta mar próxima a las costas de Estados Unidos
como pertenecientes a este y sometidos a su jurisdicción y control. Es decir, dijo, todo lo que hay en el mar que más o menos me rodea pasa a ser mío, todos los recursos, las capacidades pesqueras y todos estos temas. ¿Qué pasa? Que tras esto, que se hizo de manera completamente unilateral y sin consultar a nadie, muchos países latinoamericanos replicaron esta decisión. Pues en el 45 el México de Manuel Ávila Camacho, en el 46 la Argentina de Juan Domingo Perón y más adelante Panamá, Chile, Perú, Costa Rica, El Salvador. Bueno, es que creo que sabemos que la especie humana le gusta tener el control de todo lo que lo rodea, ¿no? Como decir esto es mío y esto me pertenece, pero a ver, si hacen, me imagino que, por ejemplo, hay costas que están muy cerca, entonces si todos reclaman lo que les pertenece, me imagino que habrán espacios que coincidan en varios países, entonces ¿cómo se resuelve eso? Sí, hay muchos problemas de este tipo, de que a lo mejor un espacio pertenece a dos porque los dos lo reclaman y tal, entonces empezó a ser necesario que hubiera un tratado a nivel mundial que regulara esto, a quién pertenecían los recursos del mar que rodeaba a los estados. Entonces, en 1956, las Naciones Unidas convocan la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, pero no es hasta 1982, casi 30 años más tarde, estuvieron ahí casi 30 años negociando, cuando se firma el tratado que a día de hoy sigue vigente en la bahía de Montego, en Montego Bay, en Jamaica. Bueno, justo tenemos en la universidad una clase sobre derecho internacional y es que recuerdo mucho esto del Montego Bay porque fue algo bastante importante porque es un territorio, como ya dijimos, muy muy amplio, pero a la vez es muy desconocido, entonces tratar de poner todas esas leyes de acuerdo, sí. es complejo. Entonces al final llegaron a un acuerdo que era dividir el mar en diferentes secciones según se iban alejando de la costa del país. En primer lugar, lo que sería el mar territorial, que se considera territorio del Estado, que son las primeras 12 millas náuticas. Por ahí los barcos pueden pedir el derecho de paso inocente, que es que pueden pasar siempre y cuando no exploten los recursos, no viertan residuos que contaminen, no hagan labores de espionaje. Entonces existe ese derecho de paso inocente que los barcos extranjeros pueden pasar. Una vez llegadas esas 12 millas, hasta la milla 24 se considera zona contigua, que el país no tiene soberanía total, es decir, no puede aplicar sus leyes, pero sí que tiene una especie como de, poder de policía. Puede vigilar que ningún barco extranjero haga cosas que perjudiquen a su propio estado. Y una vez llegamos a esta milla 24, hasta la milla 200, es decir, de la 24 a las 200, está la zona económica exclusiva, que básicamente se hizo en la Convención para proteger los recursos de los países en desarrollo. Porque, ¿qué pasaba? Que Estados Unidos podía reclamar sus recursos y tenía capacidad de extraerlos, potencias europeas podían reclamar sus recursos y tenían capacidad de extraerlos, pero a lo mejor países menos desarrollados no tenían esta capacidad. Entonces es lo que se vio necesario decir, 200 millas desde la costa, todo lo que hay en cuanto a recursos pertenece al estado a que pertenece la costa. Exacto. Y el país tiene ese derecho exclusivo de explotar los recursos naturales. ¿Qué pasa? Que a diferencia del mar territorial, del que hablábamos, que había que pedir permiso para el paso inocente, aquí hay libertad de navegación. Un barco puede pasar sin pedir permiso y simplemente navega como si fueran aguas internacionales, siempre y cuando no toque los recursos, ni pesque, ni extraiga minerales. Y a partir de las 200 millas ya se considera alta mar y aguas internacionales. Es un espacio que no pertenece a nadie, ningún país puede someter ninguna parte del alta mar a su soberanía y los recursos que allí hay, de momento, salvo que cambie en el futuro, no pertenecen a nadie, nadie los puede tocar. Ok, es como tierra de nadie, entonces ahí nadie es propietario de... Nadie es propietario de, y todos los buques y todos los barcos tienen derecho a pasar porque son aguas internacionales. Pero esto nos puede recordar a un tema que tenemos muy de actualidad, que es el estrecho de Hormuz y el bloqueo que ha estado haciendo Irán, que posteriormente ha replicado Estados Unidos. Entonces hay que preguntarse, ¿es esto legal? Desde esta convención, desde lo que dice el derecho internacional público, no es legal. Para estos estrechos estratégicos, en los que al final si coges 200 millas de un lado y 200 millas de otro, terminas coincidiendo. Entonces había que hacer una norma especial. Se desarrolló lo que se llama paso en tránsito. El paso en tránsito no se puede ni suspender, ni impedir, ni siquiera en tiempo de conflicto. Para estos estrechos que son muy necesarios para la economía mundial. El estrecho de Hormuz, en Panamá y todos estos sitios que son muy pequeños pero fundamentales para que el mundo siga girando, básicamente. ¿Qué problema tenemos aquí? Que Estados Unidos no firmó el tratado e Irán lo firmó pero no lo ratificó.
Entonces, ambos están alegando como que yo no estoy dentro de esa convención, entonces puedo aplicar mi legislación propia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no hay un tratado que aplique, no quiere decir que no haya normas. Hay otras normas que tienen que aplicar, que tienen el nombre de derecho consuetudinario, que es un nombre muy raro, pero básicamente es lo que se ha venido haciendo a lo largo de la historia, es lo que es legalmente válido y lo que se tiene que repetir. Entonces, al final, están en esa lucha legal porque dicen, yo no pertenezco a la convención, y entonces el Tribunal del Mar en Hamburgo responderá, bueno, pero la costumbre internacional dice que tienes que hacer esto y que no puedes hacer aquello otro, pero al final se meten en una lucha de tribunales internacionales que ya sabemos que van muy, muy lentos. Sí. Bueno, y ya vimos toda esta parte, como dijimos, primero íbamos a ver hacia la Tierra, ahora vamos a navegar un poco hacia las profundidades del océano, pero es mucho más, es muy interesante lo que mencionas de que no es legal que bloqueen, porque imagínate, bloquean el Estrecho de Hormuz y entonces la gente en Panamá dice, bueno, si ellos pueden cobrar por pasar, porque nosotros no podríamos, entonces, bueno, ahí se armaría. Pero bueno, dejando atrás esta parte legal que también es muy importante, vamos de lleno con las misiones científicas submarinas, que también es bastante interesante. Entonces, bueno, como mencionamos antes, más de la mitad de la superficie del planeta está cubierta por agua, pero se estima que más del 80% del océano permanece inexplorado. Entonces, la semana pasada hablamos de misiones espaciales, que si quieren ir a verlo, también está muy chulo, que tiene algo parecido con las misiones submarinas. Exploran un ambiente totalmente ajeno al que conocemos, es de alto riesgo, la presión, hay mucho que conocer y explorar. Es interesante esa similitud entre ambas. Pero bueno, Mika nos podrá explicar mucho mejor qué son las misiones científicas submarinas y realmente cuál es su objetivo. Bueno, justamente como dijiste, es muy loco esto de la comparación con también las misiones que hicimos en el espacio, porque al final, quieras o no, tienen como una metodología similar, digamos, también en cuanto ahora vamos a ver las herramientas y los recursos que utilizan para lograr la exploración, pero nada, y también otra cosa que es muy loco es eso, que en el espacio conocemos mucho más que del océano. O sea, sabemos más al final de la Luna, o estuvimos más en la Luna, creo, que en las profundidades. Entonces eso como que al final te vuela un poco la cabeza, porque no sabemos tanto de nuestro propio planeta. O sea, hay espacios en nuestro propio planeta que no conocemos, tanto en el agua como también terrestre, pero el agua es una cosa de locos porque al final, como dijo Marian, el 80% no lo conocemos, que es realmente un montón. Mucho. Es mucho. Y no lo conocemos no por un tema de que no queremos, sino por un tema que realmente es muy complicado por la presión que hay en esas profundidades, que es extrema y sería letal. Hasta cierto punto hay máquinas que no pueden seguir avanzando, o sea, no solamente el humano, que claramente no podría seguir con su vida a cierto nivel, a cierta profundidad, sino que también ya las máquinas que utilizan para poder llegar a esas profundidades directamente se descomponen y no pueden seguir avanzando con la investigación. Claro. Pero bueno, hay un grupo que es el grupo NOAA, que básicamente sería un poco como la NASA, pero para la exploración marina, y ellos argumentan que no podemos decir que conocemos las profundidades del océano si nunca fuimos. Claro. Y aparentemente solamente vimos el 0.001% del fondo marino. O sea, queda un montón por explorar. Muchísimo. Y al final, bueno, cuando emprenden estas misiones, vos que me preguntabas los objetivos, son principalmente para poder recopilar datos, para poder también estudiar nuevas especies, que eso es lo más loco. Hay un montón de especies que no conocemos, pero un montón. Y dicen que cada año aparecen muchísimas nuevas. Sí. O sea, no es que una o dos. No. O sea, que es que si conocemos ¿qué habías dicho? El 0.001% de las aguas profundas o del océano en general, sí, de las aguas profundas, ¿no? Sí. A la que bajan deben de ver una cantidad de criaturas que nunca habían visto también, porque en el océano es como un caldo, es una sopa, entonces hay una cantidad de microorganismos también que claro, tú bajas y no lo ves a simple vista, pero que son también al final criaturas marinas y que hay que estudiarlas también. No, y que también estas criaturas marinas, las que no conocemos, es porque están adaptadas y como adecuadas, ¿no? Para vivir en esas profundidades y en esas presiones y en esas condiciones.
Entonces, claro, no las vamos a conocer nunca porque no suben a la superficie, porque no están preparadas para subir a la superficie. Que justo, no sé si lo recuerdan, que hace creo que unos meses salió un video de un pez que normalmente vive en profundidades. Sí, el que es uno chiquito. negro. Sí. Que tiene que El diablo negro creo que se llama. Justo ese, que salió a la superficie y que todo el mundo estaba impactado porque vive tan abajo y no está acostumbrado. Creo que murió, o sea, y él que subió y murió. Y subió aún así y se veía como muy Es decidido. el que aparece en Nemo. Sí, creo que sí. Pero en Nemo se ve súper aterrador y en realidad es re chiquitito. Sí, pero me parece como la primera vez que se fotografiaba o una cosa así. O sea, la primera vez que se veía, se sabía de su existencia, pero no lo veían. No lo habíamos nunca visto. se había Sí, visto porque a esa altura. además, o sea, yo veía el video y me imaginaba una cosa así enorme, Sí. pero no, era chiquitito. Pero sí. Pero da miedo, interesante si ves también. los dientes, todo así, Sí, y que tiene como la linterna, no sé Claro, cómo o se sea, llama. yo soy un pez pequeño y esa cosa viene a comerme, creo que Te me daría miedo. te asustás. Pero sí. Bueno, volviendo ahora a la parte de las misiones, me imagino que, como comentabas, hay mucha presión, es un hábitat muy extremo, pues para que vaya un humano. Entonces me imagino que también tienen tecnología bastante avanzada para llegar a esos lugares donde el humano no puede llegar. Exactamente, así como vimos también en el episodio pasado de Artemis, cuentan con varias, digamos, herramientas para acceder a esos lugares. Tenemos por un lado los vehículos operados que se hacen desde la superficie y son robots controlados para poder acceder. Después tenemos los vehículos autónomos, que esos van sin conexión directa y usan algoritmos de navegación. Después tenemos submarinos tripulados, que acá ya volvemos un poco como fue Artemis, que esa misión sí se hizo tripulada. Sí. Bueno, a esa sí, y es para permitir la presencia humana en esas profundidades. ¿Qué es lo que decías, no? Que hasta que no lo vemos, no podemos decir que lo conocemos. Qué fuerte, qué fuerte. Sí, y por último tenemos sensores y sistemas de observación. Eso es más o menos con lo que se manejan para poder acceder, digamos. Y bueno, ahora que sabemos cómo funcionan estas misiones, vamos a hablar de los resultados, porque sí, igual y no conocemos mucho, pero de lo poquito que conocemos, la verdad es que es bastante interesante. Entonces vamos ahora con Hugo. Pues, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Qué es lo poco que sabemos sobre esta parte tan misteriosa del planeta? Bueno, vamos a avanzar cosas también en la siguiente sección, pero vamos a comentar también algunos conocimientos pues que han sido interesantes del océano. Y es que para hablar de exploración, lo primero hay que saber qué estás explorando. Hay que tener un mapa, algo que te permita saber qué es lo que estás explorando, ¿no? Pero el océano es muy grande, es muy profundo, pero sin embargo el grupo NOAA, con el programa Ocean Exploration, ha mapeado con fotografías de alta resolución alrededor del 28,7% del mar en 2026. Esto, que puede parecer poco, no llegar ni a un 30%, es un éxito histórico. Igual me pareció muy poco cuando lo dijiste. Es un éxito histórico al que nunca antes se habían llegado. Y más, bueno, viendo esos datos, me parece que en el 2024 estaban en el 26%, así que pensando que cada año avanzan un poco más del 1%. Pero nos falta un montón. Nos falta un montón. Es muy grande y es muy profundo. Claro. Las fotografías se toman con satélites, pero lo que pasa es que son de muy baja calidad, no son de alta calidad y no son muy precisas. Y en 2010 se calculó la profundidad media del mar con ayuda de satélites, y ahí sí que se ha llegado a un consenso y se cree que ese dato puede ser más preciso, aunque se haya tomado por satélites. Claro, porque, bueno, justo comentas el grupo, vamos a decirle NOAA, es NOAA, sí, que lo pueden... yo le dije NOAA antes también. Sí, vamos a decirle NOAA, es un poco más rápido, también lo pueden buscar, es bastante interesante, tienen una página web que tal cual creo que se llama NOAA, Ocean Exploration, y tiene cosas bastante chulas, muy interesantes, así que si quieren ir a verlo, lo recomendamos mucho. Pero, claro, ellos en esas expediciones que hacen, digamos que llevan sus equipos y sus cámaras y todo al mar, y ellos toman las fotografías de alta calidad. Y justo ese 28,7 que mencionaba Hugo son fotografías de alta calidad. O sea, el mapa tiene el 28,7 del mapa, pero es de alta calidad. Que también lo pueden hacer con satélites, como dijiste, pero no tiene esa misma calidad, no, y puede cometer errores, pero con lo que sí, bueno, se demostró que igual y es un poco más preciso, es justo eso, en calcular la profundidad. La profundidad. Entonces, unas cosas por otras. Sí, ¿no? Es muy curioso cómo ha cambiado la técnica para medir la profundidad del océano, porque antes lo que se hacía era tirar un objeto muy pesado. Imagínate una piedra muy grande, pues se tiraba y en base al tiempo en el que tardaba en impactar con el fondo, se medía la profundidad. ¿Qué pasa? Había dos principales problemas. Uno, que era peligroso para la vida marina, todo lo que
había Sí, lo destruye en su camino, completamente. lo destruía, fueran animales o fueran Corales, corales, arrecifes y todo esto, Como lo alguien que estuviera destruía. ahí buceando, imagínate, que le Te cayó cae el una roca. mazazo. También. Y luego el otro problema que tenía era que era impreciso, porque las corrientes de agua a cierta Pueden profundidad mover. tienen mucha fuerza y entonces te pueden mover el objeto y que si te lo mueven en diagonal cae más lento, Claro. pero no porque sea más profundo, sino Claro. por la propia corriente. Sin embargo, ahora se están probando a través de ondas. Ondas que van y al chocar con el fondo rebotan y entonces se sabe más o menos cuál puede ser la profundidad. ¿Qué pasa? Que también tiene sus problemas, porque hay zonas que se conocen como capas de dispersión profunda, que hay un nivel muy alto de animales, una condensación de animales, peces, calamares, medusas, que tienen unas propiedades, unos tejidos que lo que hacen es rebotar esas ondas. Entonces los científicos piensan que están llegando Pero no. al fondo, pero lo que están llegando es a una capa en el que hay mucha vida animal marina con unos tejidos especiales que consiguen rebotar esas ondas. Entonces todos los métodos tienen sus pros y sus contras, Y al final pero parece que hay más y más, pero en realidad sí, en no realidad sabemos. no lo Claro. sabemos. O sea, Qué locura. hay pros, hay contras, pero lo que sabemos es que sabemos muy poco. Sí. Y sí. Bueno, eso de, al final, ahora sí, miren, encontré el dato que decíamos de cuántas especies conocían. Dice que entre 700.000 y 1.000.000 de especies pueden llegar a ver en el océano, sin contar lo que decía vos, Marian, de los microorganismos. Y que Imagínate. cada año la comunidad científica acepta casi 2.000 nuevas especies. Son un montón. Es que imagínate, o sea, por un lado que segregan, dividen, así como estos son criaturas y estos son microorganismos, que a ver, ambas son vida, son especies vivas en el mar. Entonces, si de por sí ya encuentran, dijiste 700.000, Sí. bueno, que puede haber entre 700.000 y 1.000.000 de especies, sin contar a los microorganismos, es que es impresionante, mucho. es muchísimo. Y bueno, es increíble si hay tanta vida ahí abajo, incluso en zonas que ni siquiera vemos y que las condiciones son extremas. Entonces, bueno, aquí dejo la pregunta, y es que, porque realmente es inevitable, ¿podríamos nosotros vivir en el océano? Bueno, y acá volvemos, estamos todo el tiempo conectando con el episodio pasado, pero Sí, ¿podemos sí. vivir en la luna? ¿Podemos vivir...? El Marte. El ser humano está buscando todo el tiempo lugares para irse. Es que yo creo que no nos queda mucho y bueno, no lo quería adelantar hasta el final, pero el próximo capítulo vamos a hablar de cambio climático, así que espérenlo. Pero sí, el cambio climático está haciendo cada vez más complicado vivir en la Tierra. Hace mucho calor, hace mucho Y frío, hay nos hace condiciones buscar extremas. opciones alternas, a ver a dónde. Claro. Bueno, es una idea que si bien a todos nos gusta mucho y parece tentadora y parece un poco de ciencia ficción, lamentablemente se queda en eso, en ciencia ficción. Existen mitos como lo de la Atlántida y también hay ciudades reales que quedaron sumergidas, pero no hay, o sea, los seres humanos no pueden estar ahí, no pueden estar viviendo ahí. Primero, como ya dijimos, por un tema de presión y por un tema también de efectividad. O sea, todavía no estamos preparados para estar abajo. O sea, si bien están los tanques, todo eso, uno siempre tiene que salir, cambiar. O sea, no es que está todo preparado para que se pueda llevar a cabo. Ya, porque sí hay como las islas artificiales, que creo que ya es algo que se está Sí. haciendo, pero tal cual vivir como Bueno, en el piso. del esto mar. nunca lo conté y aprovecho en este episodio para contárselos, que yo estudié para ser buzo, rendí el examen mira. escrito, todo, y tengo mi carnet. Y fuimos con mi hermano varias veces a museos que hay bajo el agua. ¡Qué bien! Y entonces se ve tipo, había un coche, fuimos a barcos hundidos, hay personas. Entonces ves como todo eso sumergido, cosas Ya. que antes estaban claramente en la superficie y quedaron ahí. Y parece, ¿no? Como si hubiese quedado el rastro Claro. humano, pero no se puede. También, si en algún punto hacemos un programa 2 del océano, porque todavía te queda muchísimo que hablar. También, hace ya varios años también fui a bucear con Sí. mi padre, que también a los dos nos encanta. Y digo, sacamos una certificación, pero la más básica yo creo que ya venció hace mucho tiempo. Pero vimos un barco, pero era enorme, que quedó hundido. Y es que era muy interesante cómo la vida marina, o sea, con un objeto humano que realmente no debería estar ahí, como que lo aprovecha para crear un hábitat. Sí, como que se apropia. Claro, entonces era un hábitat totalmente diferente como el que estaba a los alrededores, porque era como una casita enorme para todo. Ves la madera llena de alga, Claro, como que claro. los peces ya tienen ahí tipo su rincón. Sí, pero porque ellos al final es su hábitat y es como algo externo viniendo a su hábitat, pero si vamos nosotros a vivir ahí es que Y al final es viste que totalmente diferente. también siempre que vas a bucear te dicen no toques nada, vos tenés que ir con las manitos así, Sí, para cualquier movimiento que hagas, ya sea que, ay, mira un caracol, no sé qué, no, tipo, nada, las manos así y vas como sin tocar nada porque al final ahí están viviendo esas especies. Claro Esto que- de los barcos, Sí. había organizaciones
ambientales que se dedicaban a replantar corales. Y muchas lo hacen en estas estructuras que no tienen que estar ahí, que son humanas, son estructuras humanas que no tendrían que estar ahí, pero que ya están tan integradas que permite a lo mejor sobre la eslora de un barco hacer un arrecife de coral. ¡Ay, qué lindo! Sí, y poder adaptarlo también para las especies que al final es su terreno, es como de ellos y lo nuestro cayó ahí sin querer, digamos. Sí, bueno, esto ya está ahí, pero no es un impedimento para que se siga usando como parte de su hábitat natural. Exacto. ¿No? Bueno, entonces la idea esta de vivir abajo del agua claramente es imposible, pero no es nueva. Hay gente, bueno, como ya dijimos recién, gente que le gusta bucear o estar ahí. Y descubrí ayer investigando que hay un pueblo que, bueno, sí, que se llaman Bajau, no sé si lo escucharon, un pueblo del sudeste asiático, que ellos pasan mucho tiempo debajo del agua porque se dedican a la pesca. Todos, o sea, niños, niñas, no solamente los adultos, o sea, están todos ahí trabajando para la economía del pueblo y pasan más o menos 8 horas del día buceando. O sea, 8 horas. Un montón, y bajaban, hubo uno que dijo que en su juventud bajaba hasta 20 metros, sin tanque, tipo ellos buceando. Sí, bucean a sin pulmón. Nada. Que buceando te imaginas gafas, escafandra, lo que sea, oxígeno, nada. No, ellos a pulmón. Pero 20 metros. Es que también la presión, bueno, recordando ahora de lo del buceo, es que es increíble. Ecualizar lo de los oídos. Sí. O sea, me acuerdo que hubo un momento donde yo decía, ¿cuánto habré bajado? ¿3 metros? ¿4? No, y más. yo sentía que los oídos ya me iban a explotar. ¿Qué? Entonces imagínate, 20 metros la presión. De hecho, cuando estás buceando así con un grupo y que tenés el tanque, el equipo, todo, la brújula, o sea, estás bajando realmente, te haces paradas de seguridad. Claro. Para decir, bueno, frenamos todos, chequeamos que estamos respirando bien, ecualizamos, no sé qué, y seguimos bajando. Pensar que esta gente que ya está tipo súper acostumbrada, sin nada, o sea, bajan sin tanque, sin máscara, ellos bajan. 20 metros es un montón. Es muchísimo. De hecho, digo, deberíamos verlo, pero me recuerda un poco a la película de Avatar. Sí. Que seguramente se inspiraron en ese pueblo, no me sorprendería. Pero es que es como muy parecido a lo que estás diciendo, que pasaban mucho tiempo, que ya estaban tan acostumbrados a pasar casi todo el día en el mar, que ya pasar 2 minutos bajo el agua, un minuto es como... Ya estaban súper acostumbrados. Claro. Y otra cosa que tienen mucho ellos, que bueno, esto es bastante lógico, es que siempre que les hacen algún reportaje, que los van a entrevistar, los van a buscar para que cuenten, porque es, claro, esto no sé si ya lo dije, que de tanto tiempo que está en el agua, el cuerpo se les empezó a adaptar para poder, o sea, empezaron como, a evolucionar, a cambiar, claro, para las siguientes generaciones. Resistir. Exacto, más, y pueden aguantar más tiempo. O sea, hubo un estudio que les hicieron y descubrieron que pueden aguantar más. Si no me equivoco, los ojos también los estudiaron, para que no les afectara el sal, agua con sal, y entonces ellos pueden bucear y estar con los ojos abiertos todo el rato, prácticamente sin pestañear, y sí que investigaron cómo había evolucionado las capas superiores de los ojos para que no se irritaran con la sal. Sí. Bueno, esto es lo que más me gusta del programa, que espero que la gente que nos está oyendo esté aprendiendo mucho, pero creo que nosotros 3 también aprendemos bastante. Realmente. Así que bueno, chicos, vamos a pasar, como había dicho, el programa es un poco diferente, vamos a pasar ya a la sección Verdad o Viral, la vamos a hacer un poco más extendida, pero no se vayan que vienen cosas muy, muy interesantes. Me gusta. Bueno, pasamos a la sección Verdad o Viral, donde desmontamos lo que creías saber. Escuchamos el otro día que el océano puede ser el responsable de la temperatura del planeta. Yo la verdad es que no estoy muy segura, pero aquí quien nos va a desmentir o demostrar que es cierto es Hugo, así que cuéntanos. Bueno, puede ser, no, es el responsable, el gran responsable, uno de los grandes responsables de la temperatura del planeta. Regula básicamente todo el clima. El cambio climático está muy relacionado con el océano y sobre todo con las corrientes oceánicas, que son las que van regulando la temperatura del planeta. Para que se entienda, vamos a imaginar que el océano es como estos sistemas que se ponen en una casa, que en invierno pueden ser calefacción y en verano puede ser aire acondicionado, sí, claro, pero que es el mismo tubo. Sí. Pues algo así. Entonces lo que hacen es mover el calor de donde hay mucho a donde hay menos, y mover el frío de donde hay mucho a donde hay menos, pues haciendo cierto equilibrio.
Esto funciona por estas corrientes oceánicas que mencionábamos, pero ¿qué pasa? Que si se ven afectadas, todo el clima del planeta puede cambiar porque están todas conectadas. Y no olvidemos que el mar absorbe mucho calor y muchas partículas del CO2 que emitimos, hasta 4 veces más que los bosques terrestres, que siempre se habla de los árboles, de la captura de CO2, pues los mares son más importantes todavía. Son más importantes. Pueden absorber hasta 4 veces lo que absorben todos los bosques terrestres. Y estas corrientes funcionan principalmente de 2 maneras. Este aire acondicionado de calefacción tiene 2 motores. Uno para la capa superior, los primeros 200 metros más o menos, que se mueven por el viento. El viento sopla y una capa se mueve, pero ¿qué pasa? Que esta capa que se mueve a la de abajo, pero que va un poco retrasada. Mueve a la de abajo, pero que va un poco retrasada. Entonces se va creando como una espiral, que se conoce como espiral de Ekman, que cada capa se va desviando un poco más y se forma este patrón en espiral que también se estudia. Y más abajo de los 200 metros funciona lo que se llama circulación termoalina. Termo de temperatura y alina de sal. De ambas cosas es de lo que depende la densidad del agua, y lo que produce es que el agua más densa se hunde. Y entonces otro agua menos densa pasa por encima, y de esta manera se va gestionando el clima del planeta. Por eso, si te fijas en un mapa mundi, España y Francia, incluso Reino Unido, están a la misma altura que Canadá, pero un invierno en Canadá es mucho más frío que un invierno en Madrid, en París o en Londres. Claro, no lo había pensado. Porque es por culpa de todas estas corrientes oceánicas y de cómo regulan la temperatura. De momento, para esta densidad que hunde el agua y hace que otra lo ocupe, hemos hablado solo de temperatura, pero hay otro factor muy importante, de ahí el termo alina, que es la sal. Con el descongelamiento de los polos por el cambio climático, la cantidad de agua dulce en el océano está aumentando, porque los glaciares son agua dulce. Entonces el agua se está volviendo menos densa, no se hunde y no deja que otro agua, en este caso de menor densidad, cubra el espacio que ha dejado. Entonces, al final, lo que está pasando es que todas estas corrientes, hay puntos en los que se están cortando porque están dejando de funcionar. Eso que lleva funcionando miles de años, de temperatura y densidad del agua, ahora está cambiando tan rápido la densidad por la concentración de sal en puntos cerca de los glaciares, que no están funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Que los lugares cálidos tienden a ser más cálidos y los lugares fríos tienden a ser más fríos. Que esto también es otra cosa, lo hablaremos la semana que viene en el episodio del cambio climático, que siempre se piensa que va a hacer más calor, pero no tiene por qué. Es decir, lo cálido va a ser más cálido y lo frío va a ser más frío. En realidad son más los extremos, ¿no? Sí, nos vamos a ir más hacia los extremos justo por esto, porque el sistema que regulaba la temperatura y que transportaba el exceso de calor de un sitio hacia donde hacía falta y el exceso de frío de un sitio hacia donde hacía falta, está fallando porque estamos cambiándole las condiciones de funcionamiento. Y justo que mencionas lo de las corrientes marinas, digo, como un dato ahí, igual y saliendo un poco del tema del cambio, bueno, del clima en general. Justo estas corrientes seguro han escuchado de la gran mancha de plástico basura que está como por el Pacífico. Sí. Bueno, yo la verdad cuando lo escuché me imaginaba que era una isla, que era tal cual como algo sólido, así, algo flotando. Es que no lo vendían un poco como la isla de... Sí, tal cual. Sí. De hecho creo que, o sea, si lo buscas en internet como isla de basura, se hace referencia a lo mismo. Pero investigando justo también, realmente no es que sea un bloque así como algo flotante de basura, sino que las corrientes lo que hacen es que hacen como un remolino y hacen que todo ese plástico que queda en el mar se acumule y se quede en esa zona. Pero no es, como dije, una isla tal cual, sino que es así como, digamos, una sopa de mucho plástico. Pero son como que plásticos, están circulando, decís. Claro, están así como en remolino y se condensa ahí. Pero son, o sea, todas las corrientes, todo el ambiente hace que el plástico se vaya degradando. Entonces lo que hay no es tal cual, o sea, claro, podría haber una botella entera, por supuesto, pero lo que hay más es microplásticos y plásticos pequeños que se quedan ahí condensados y que, bueno, seguro lo han escuchado, pero cuando comemos pez, como el pez, como los plásticos en sí también. La cadena, ¿no? Claro, como que al final nosotros también estamos comiendo plástico, entonces es algo para pensar. O sea, claro, tiene que ver con las corrientes, que se esté condensando ahí, pero el plástico no llega ahí por las corrientes. Y esto preocupa a muchos científicos, sobre todo porque es algo nuevo. No sabemos qué efectos puede tener el plástico que estamos ingiriendo todas las semanas de aquí a 20, 30, 40 años. Es decir, el plástico no tiene tantos años y no hace tantos años que se ha empezado a estudiar, entonces no sabemos lo que puede pasar en el futuro con todo esto que estamos ingiriendo, que se estima más o menos que una tarjeta de crédito a la semana.
Lo estaba pensando en lo de la Una tarjeta tarjeta porque de la había crédito. oído, Sí. pero no me acordaba si era el día o la semana. A Pero la semana. Qué bueno que lo... El peso de una clarificas. tarjeta de crédito, ese sabía plástico que era es lo que tanto. ingieres en una semana. Es un montón, realmente. Es Y muchísimo. es verdad esto que somos como, no sé si la primera generación, pero de los primeros que estamos sometidos bajo este... Sí. Claro. Qué Ya se han locura. encontrado microplásticos en sangre, microplásticos en orina, en todo lo que te puedas imaginar, Ya estamos. Ya estamos. Condenados. No, hay esperanza. Vamos a hablar el próximo capítulo de eso porque podemos ser optimistas, pero también podemos ser un poco más negativos al respecto, pero vamos a hablar de eso. Ahora vamos con la siguiente noticia. La verdad es que es un tema que a mí me encanta, me parece muy interesante y seguro ahora que lo escuchen les va a gustar también. Y es que dicen que hay un lago en la Antártida, sí, donde hay vida extraterrestre. Y hablamos del lago Vostok. Se dice que han encontrado microorganismos del tamaño de una pelota de golf. O sea, microorganismos, pero realmente no son Grandes. microorganismos y son Claro. tan grandes. Y que reciben ondas de... O sea, que la gente que lo estudia recibe ondas de sonido tan grandes como o más como las que emite una ballena. Entonces vamos a ver si esto es verdad o es viral. Bueno, un poco de contexto. El lago Vostok es un subglacial situado en la Antártida Oriental bajo Vostok Station, que es una estación rusa. Y está cubierto por aproximadamente 4 kilómetros de hielo. O sea, digamos que hay una capa de hielo así y luego está el lago ahí como abajito. Pero lo que está interesante es que este lago lleva tanto tiempo ahí por debajo de estos 4 kilómetros de hielo, que nunca ha tenido contacto con el oxígeno o sea, el oxígeno que nosotros respiramos, pues, o sea, digo extraterrestre y yo sé que muchos pensamos en el espacio, pero no, extraterrestre es que realmente nunca ha estado en contacto con nuestra superficie. Lleva ahí, yo creo que, bueno, no, lleva ahí mucho más tiempo que nosotros, o sea, es algo que lleva ahí toda la vida y que la vida que esté ahí jamás ha estado en contacto con la superficie. Entonces, bueno, es interesante porque yo creo que la gente cuando lo descubre se queda así como... No es que sabía, claro, Claro, sí. es que hay vida extraterrestre, lo que puede haber. Pero, como dijimos, igual en las redes, TikTok, lo que sea, la verdad es que el lago Vostok existe, sí es verdad que lo que sea que esté allá abajo nunca está en contacto con la Tierra, pero es que no sabemos ni siquiera si hay algo allá abajo, porque para empezar, taladrar los 4 kilómetros de hielo es complejo. Y lo que los científicos están preocupados es que no quieren contaminar esa área virgen, porque al final llega el taladro y ya cambia totalmente el ecosistema que hay allá abajo, porque ya se ha hecho eso de taladrar para llegar y han sacado algunas muestras del agua, pero están preocupados por eso de no contaminarlo, para ver si realmente hay algo viviendo ahí y puede soportar el poco oxígeno, la falta de luz, la falta casi de... Bueno, es tan frío, está abajo de un glacial, entonces a mí me parece bastante interesante, pero no es verdad que hay ondas de una criatura más grande que una ballena emitiendo sonidos allá abajo, tampoco es verdad que haya microorganismos del tamaño de una pelota de golf, pero sí es verdad que existe, sí es verdad que está ahí, sí es verdad que nunca está en contacto con ¿Y que el puede llegar a oxígeno. ver algo o no? Sí, o sea, el problema es justo ese, que es complicado llegar. Claro, están no. en esa disputa ética de ¿lo haremos o claro. no? Pero Destruyen de que mucho. puede, porque justo explorando un poco este tema, las condiciones que están teniendo el lago Vostok son similares a las que se tienen en algunas cuevas de las profundidades del océano. O sea, que no sería tan extraño o tan raro pensar que sí puede haber vida en ese lago, pero, o sea, lo que los científicos creen es que es vida en microorganismos. Claro, no tal una cual- criatura. Claro, que es lo no que... una criatura, pero sí, o sea, sí podría haber microorganismos, sí podría haber algunas especies pequeñitas, pero algo así como más grande que una ballena emitiendo No. sonidos. No. Eso, a ver, no lo han investigado, podría ser, pero los científicos se cree creen que que no. no. Y Ok. la verdad es que no está comprobado, así que tampoco podemos decirle, chicos, encontramos el lago Vostok que tiene una cosa enorme ahí vagando. No, eso tampoco es real. Pero si quieren conocer un poquito más, la verdad es que hay bastante literatura, bastantes datos, bastante investigación que se ha hecho al respecto, así que si quieren dar una vuelta, también está muy, muy interesante el tema. Pero sí, entonces en conclusión, cuando decimos vida extraterrestre, no es que venga del espacio, sino que nunca ha estado en el contacto con la superficie de la Tierra. Entonces, para no confundirnos, chicos, no estamos diciendo que haya aliens en ese lago, solo que No estuvo en contacto con nosotros. no está en contacto con nosotros, exactamente. Pero bueno, ya hablamos de condiciones extremas bajo el hielo.
que un paréntesis muy grande, pero creo que es muy interesante. Ahora, vamos a otro entorno igual de extremo o incluso más en nuestro planeta que Mika nos trae para compartirnos Sí. en Verdad o Viral. Yo traje hoy para que charlemos un poco acerca de la fosa de las Marianas, que es la zona más profunda del océano, y dentro de ella tenemos el punto más extremo, que sería el abismo Challenger, que está ubicado en el océano Pacífico. Acá vuelvo un poco con lo que está... ahí tenemos la imagen para ver. Dicen que se estima que alcanza los 10.984 metros de profundidad. De vuelta, como ya dijimos antes, se estima porque es muy complicado realmente llegar a saber. Y se dice que es casi la misma altura que el Everest si estuviese ahí sumergido. ¡Qué Y aún fuerte! así no llega... O sea, al Everest le faltaría 2 kilómetros más. ¡Hala! O sea, y aún así. 2 kilómetros 2 más. Sí. Es que se dice 2 kilómetros que... Dices 2 kilómetros, pero Es un 2 montón, kilómetros, ¿no? si los piensas en plano Claro, claro. Sí, que y es luego un los montón. Sí, pones sí, hacia para arriba, hacer- son sí. muchísimos. Que Es estoy un viendo la montón. imagen aquí que tenemos proyectada en el Twitch y es que digo como, bueno, le faltará poquito, pero sí, eso que le falta son 2 kilómetros, o sea, para calcular la profundidad es que es abismal. Sí, es un abismal. montón. Y se ha podido explorar el lugar. Bueno, esto es lo que hablábamos antes, de que justamente es muy complicado por el tema de las condiciones y de la presión, pero sí, el primer descenso tripulado fue en el 60 y de acá después, en el 2012, fue el cineasta James Cameron, que esto estábamos hablando antes también de el Titanic, no sé qué, a ver si se van a inspirar. Bueno, parece que acá sí, pero bueno, nuevamente, es muy complicado llegar, entonces hay puntos a los que no se sabe si se va a llegar algún día porque realmente es muy, muy complicado. Y bueno, esto que estábamos hablando antes de la contaminación, se demostró que también hay contaminación hasta ese punto de la profundidad. O sea, a mí eso me parece muy loco. Es decir, no llegamos a estudiarlo, pero ya estamos dejando rastros de nuestra maldad por ahí abajo. Ya estamos como dejando huella de una forma negativa, ¿no? Un impacto negativo hasta en el lugar a donde todavía no llegamos, ¿no? Todavía no llegamos, pero ya desechos nuestros sí. Y eso es muy alarmante. Claro. Y porque me imagino que lo que se encontrará allá abajo no es todo positivo, ¿o No, Ya. exactamente. Bueno, además de que hay varias especies que todavía no conocemos y que no sabemos absolutamente nada, pero se estima que seguramente hay, por esto de que todo el tiempo aparecen, creo que eran 2000, ¿no? Dijimos 2000 Sí. especies por año. Sí. Entonces, claro, eso y también lo que dijimos recién, todo el tema de la contaminación y de las exploraciones que están encontrando estos tipos de rastros nuestros en la profundidad del océano. Claro. Y bueno, también para ir concluyendo un poco, vamos a pasar con la última noticia que tenemos para Verdad o Viral, para después despedirnos, un poco de recomendaciones que nunca faltan y unas conclusiones. Y bueno, es que ya hablamos de, bueno, el lago Vostok, bastante interesante, pero bueno, también de las fosas de las Marianas, que también es un tema denso, pero también Hugo nos va a contar un poquito. ¿Sobre qué nos vas a contar? ¿Qué quieres que te cuente? No sé, algo del océano, algo cool, algo interesante. A ver, personalmente es un tema que me da mucha curiosidad porque no sabemos lo que hay. Es decir, hay lo que cada uno quiera imaginar que hay hasta que se demuestre lo contrario. Como el gato que está vivo y muerto a la vez, pues ahí hay ballenas y no hay ballenas a la vez hasta que alguien llegue ahí abajo y vea si hay ballenas. Entonces al final es un misterio muy grande y me da mucha curiosidad cómo va a avanzar todo el tema de los litigios y los juicios, por lo que antes hablábamos de lo que eran aguas internacionales, porque hay recursos muy importantes en tierra, pero también hay recursos muy importantes en agua. En agua. Y Estados Unidos lo sabe y está muy interesado en eso. Cuando se habla de las baterías para la electrificación, que se habla del litio, del triángulo del litio en Latinoamérica, que me parece que es Chile, Argentina y Uruguay. Al final lo que se está hablando es de un recurso que se ha encontrado en tierra, pero muy probablemente con los avances que estamos teniendo de investigación, de que cada año habíamos comentado que se avanzaba entre un 1 y un 2% de conocimiento del total del océano, al final vamos a poder
extraer esas materias y va a empezar lo que se conoce como minería marina para extraer todas esas materias. Entonces, el cómo se va a decidir a quién le pertenece, si es de todos, porque ahora lo que dice la convención es que es de la humanidad. Es decir, aunque la empresa que ponga la plataforma y empiece a minar sea canadiense, lo que hay ahí abajo ahora mismo a nivel legal es de todos, es de la humanidad. Entonces, ¿cómo se va a ir avanzando esto? Pues la verdad que me da bastante curiosidad. Bueno, ya vamos a ir cerrando, vamos a ir apurando un poco porque ahora sigue la Celeste Europea. Entonces, bueno, vamos a ir directamente con las recomendaciones, unas reflexiones súper rápidas y nos despedimos porque aún queda bastante que pueden conocer con nuestros compañeros de la Celeste Europea. Así que bueno, Mica, iniciamos contigo. Tu recomendación para hoy. Bueno, yo les traigo un documental que se llama Seaspiracy. Tiene que ver más que todo con la industria pesquera y con las investigaciones que hacen para ver si se están cumpliendo las condiciones apropiadas para realizar esas actividades, ¿no? Claro. Entonces está bueno porque te hace tomar mucha conciencia en cuanto a, bueno, una industria que al final no estamos tan acostumbrados a estar en contacto y ver cómo funciona todo eso detrás y ver qué cosas no se están cumpliendo. También hay muchos alimentos que tiene esta marca, ¿cómo se llama? La del delfín, sí. que es para decir que... Sí, y hay muchos que ponen eso y en realidad no lo están cumpliendo, entonces el documental va como mostrando un poco esa investigación de ir descubriendo, che, mira, esta empresa dice que hace todo bien, pero no está haciendo todo bien. Sí. Así que está muy buena. Está muy bien. ¿Es el mismo que tienen de las vacas? No sé. Tienen otro. Es que me parece que es Seaspiracy el del mar y Cowspiracy el de las vacas. el de la ganadería. ¡Qué buen nombre! Y de todo claro. la deforestación en la Amazonía Mirá, para cultivar. lo voy a ver. Pues creo que es de los mismos. Ah, mira. Si no me equivoco. Pues tienen sí, esos seguramente, el nombre. Y por mi parte, yo voy a recomendar un libro que es En las profundidades, lo que el océano nos enseña de nosotros mismos, de James Nestor, que es un periodista que lo que se dedica es a sumergirse con científicos, con buzos, con gente profesional que se sumerge para investigar y va contando pues lo que van descubriendo, cómo se comunican las ballenas, por qué los tiburones pueden nadar en línea recta en una oscuridad total sin ver y mantienen la línea recta, nunca se tuercen, y va contando todos esos descubrimientos que hace, bajando con profesionales y con cosas que le van contando. Entonces se hace una lectura muy amena y sobre todo también cuenta digamos la relación que ha tenido el ser humano con el océano a lo largo de la historia, que también es un punto de vista muy interesante. Mira, pues yo mi recomendación me voy a ir un poquito más a la ficción esta vez, porque yo de verdad creo que deben haber cosas muy curiosas, muy grandes y un poco terroríficas allá abajo. Entonces traigo una recomendación, una película, se llama Underwater y la protagonista es Kristen Stewart. Para los que hayan visto Crepúsculo seguro les sonará. Sí. Bueno, pues ella tiene, lo pueden ver en pantalla también, ella tiene... bueno, la verdad creo que actúa muy muy bien en esta película, su actuación es muy buena, el personaje es muy bueno y bueno, no quiero spoilear mucho, pero va básicamente, es como hacer esa relación un poco con las misiones espaciales, las misiones del océano, y es que es este grupo de científicos que van en un submarino, algo pasa, el submarino, una sección del submarino colapsa y hay muy pocos sobrevivientes, entre ellos Kristen Stewart. Y tienen que empezar a navegar en lo más profundo que puede llegar al humano y tratar de regresar a la superficie, pero se encuentran algo allá abajo que va a hacer esa misión un poco más terrorífica. Y bueno, creo que ya también lo había comentado antes, pero mucha de esta información que les compartimos hoy viene de la página de NOAA Ocean Explorations, así que también si se quieren dar una vuelta por la página, la verdad es que hay cosas muy interesantes que seguro les va a gustar. Y bueno, ya para ir cerrando, no sé ustedes qué conclusiones pueden sacar de este programa, que aprendimos bastante hoy. Bueno, yo principalmente me quedo con esto de qué poco sabemos. Creo que lo que más repetimos durante todo el programa es wow, qué poco sabemos. Sí. Cuando hablábamos de las especies, qué pocas especies conocemos. Cuando hablábamos de la profundidad, qué poca profundidad, que como todo eso es muy loco porque al final es el planeta donde vivimos. Claro. Conocemos más de planetas afuera que acá. Que del nuestro. Así que eso es lo que más me interesa y también esto de... Bueno, y ya enganchando un poco con el programa que vamos a hacer la semana que viene, empezar a tomar conciencia, ¿no? Porque a mí siempre un poco me decían en el colegio que prestamos atención más que todo el tema de los árboles, no sé qué, pero al final el agua tiene todavía más peso. Claro. Así que empezar a prestar atención con eso es muy importante. Yo sobre todo en relación con la segunda parte que has comentado, de cómo al final
el ser humano ha vivido, se ha desarrollado gracias al mar, gracias al océano. La primera vida que se dio en la Tierra era marina, luego pasó a la superficie, pero al fin y al cabo todo viene del océano y llevamos cientos y cientos de años viviendo gracias al océano y pues tratándolo no del todo bien, digamos, ¿no? Que ya se está viendo que hay especies de peces en zonas que por la sobrepesca no les está dando tiempo a reproducirse. Entonces, ver cómo va a evolucionar y si al final terminamos tomando conciencia o no, porque es que los bosques son fundamentales, como comentabas, pero el mar es muy, muy importante y muchas vidas, tanto las nuestras como otras millones que conocemos y millones que no conocemos, dependen del mar. Pues chicos, aquí terminamos para dar paso a la Celeste Europea, así que no se vayan, pero muchas gracias por escuchar En Otras Palabras. No te olvides que podrás vernos todos los viernes aquí en Onda del Plata, así que Hugo, Mica, muchas gracias. Muchas gracias. Siempre. Y gracias a ustedes que nos escuchan. Los esperamos el próximo viernes para conocer la actualidad del mundo, pero de forma sencilla. Nosotros nos despedimos por ahora, pero no se vayan porque ahora viene la Celeste Europea, el único programa de Madrid sobre fútbol uruguayo. Hasta la próxima.